Estados Unidos ha desplegado fuerzas especiales y unidades de aviación de élite cerca de la costa venezolana en el Caribe, autorizadas por Donald Trump para operaciones encubiertas contra el narcotráfico. Tras hundir 5 supuestas narcolanchas con 27 fallecidos, la ofensiva se ampliará a ataques terrestres, mientras el Pentágono moviliza unos 10.000 militares en la región. Nicolás Maduro denuncia un intento de golpe y acusa a la CIA de querer derrocarlo. Por su parte, Trump no descarta acciones más agresivas. Además, Estados Unidos atacó recientemente otra embarcación militarizada vinculada al narcotráfico con supervivientes, en el marco de la mayor operación en el Caribe en décadas. Aunque muchas veces la imagen del narcotráfico que llega a este país nos remite a los bultos de cocaína cruzando el Caribe, los datos actuales cuentan una historia diferente. Según las cifras más recientes, la cocaína representa solo el 15% de las drogas que ingresan al país. En cambio, el fentanilo representa el 60% del total. Este opioide sintético se ha convertido en la principal causa de sobredosis y muertes por drogas en Estados Unidos. Si observamos la ruta de acceso del fentanilo, vemos que sus precursores químicos llegan desde China y son procesados en laboratorios clandestinos en México antes de cruzar la frontera por tierra. El mapa cambia si hablamos de la cocaína. Esta sustancia inicia su recorrido en los países productores de Sudamérica, Colombia, Perú y Bolivia. Desde allí, el viaje continúa por rutas marítimas y terrestres a través del Caribe y Centroamérica, pasando por puntos claves como Venezuela, Panamá y México. El papel de Venezuela es más bien como un país transitorio, ¿no?, en toda esta industria, pero también tiene actores relevantes como la pandilla del Tren de Aragua, que actúan en distintos países a lo largo de esta ruta, y es el objetivo principal de Trump. Según datos de la ONU y la DEA, Colombia lidera el flujo de cocaína hacia el país, representando entre el 53% y el 60% del total debido a su alta producción y posición estratégica. México concentra entre el 30 y el 35%, siendo el principal país de procesamiento y distribución, especialmente de fentanilo. Perú aporta entre el 10 y el 15%, mientras que Venezuela, con un papel principalmente de ruta en el Caribe, concentra cerca del 5% del flujo total hacia Estados Unidos. A pesar de que los datos no sitúan a Venezuela como el principal responsable del problema, Trump ha puesto el foco en las embarcaciones venezolanas. El presidente presenta esta ofensiva como una guerra directa contra el narcotráfico, señalando a Venezuela y a sus cárteles como si fueran una gran amenaza de seguridad. Trump ya ha dejado claro que uno de sus objetivos es hacer una campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro y conseguir que caiga, a poder ser mediante una rebelión interna, ¿no? De hecho, el Departamento de Justicia de Pam Bondi ha puesto sobre Maduro una recompensa de $50 millones por información que puede llevar a su arresto, que es la recompensa más alta de la historia. Lo acusan de ser el cabecilla de las operaciones de droga y uno de los mayores narcotraficantes del mundo, porque según la Casa Blanca es él quien dirige el Tren de Aragua. El narcotráfico ha valido a Donald Trump hasta el momento para intimidar a Venezuela, pero hasta ahora está derribando hasta 5 embarcaciones en aguas caribeñas y también se prepara para un dispositivo naval en lo que sería la costa del país. ¿Qué intenciones tiene realmente el presidente norteamericano? ¿Existe una intención de derrocar la dictadura venezolana? Vamos a analizar la situación con Arantxa Tirado, politóloga y experta en políticas de América Latina. Arantxa, bienvenida a Claves del Día. Bien hallada, muchas gracias. ¿Es quizás lo que sería este narcotráfico una excusa perfecta para Donald Trump y así acabar con la dictadura venezolana? Yo creo que efectivamente hay una parte propagandística en estas acciones, porque parece evidente que bombardeando lanchas, algunas de ellas de pescadores, porque no se ha podido probar que en esas lanchas vayan narcotraficantes, es decir, haciendo ejecuciones extrajudiciales de 4 barcas o 5 en el Caribe, se vaya a combatir un fenómeno que por otra parte no tiene en el Caribe su ruta principal de llegada a Estados Unidos, que es uno de los argumentos que utiliza Donald Trump, sino que es por el Pacífico. Entonces yo creo que hay una parte propagandística y otra parte que enlaza con una voluntad de Estados Unidos, que es desde los inicios de la Revolución Bolivariana, de cambio de régimen en Venezuela, porque pues gobernaban antes Chávez y ahora Maduro, pues son gobiernos
que no son afectos, digamos, a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región. Y ahora, con la llegada de esta segunda administración, vuelven a ponerse sobre la mesa los debates sobre cómo actuar frente al gobierno venezolano, y ahí se está posicionando fuertemente Marco Rubio, secretario de Estado, que ahora actúa de manera interina como asesor de seguridad nacional, que está presionando frente a otros actores como Richard Grenell, este negociador que fue a Caracas a tratar de pues acordar con Maduro el cambio, ¿no?, de presos estadounidenses por migrantes venezolanos acusados de ser parte del Tren de Aragua. Pues Marco Rubio está imponiendo su visión de la máxima presión, ¿no? Que no es nueva, pero que ahora se está agudizando con una escalada que está llevando a un escenario realmente de riesgo bélico en la zona. Hasta la fecha parecía Venezuela uno de aquellos países intocables por el respaldo internacional que puede tener, ¿no? Hablamos de grandes potencias como China o Rusia. ¿Ha desaparecido el temor a una respuesta proteccionista, digamos, de estos países? No, yo no creo que Venezuela haya sido un país intocable. Precisamente Venezuela, este proceso que algunos llaman dictadura, ¿no?, pero que ellos defienden como un proceso revolucionario, ha sido desde el inicio un país que ha estado en el punto de mira de las estrategias de seguridad nacional, y es más, vinculándolo precisamente con la presencia de esos actores extrarregionales que son los retadores hegemónicos en el ámbito geopolítico de Estados Unidos, como la Federación de Rusia y China, que es su competidor estratégico principal, y de ahí también radicaba la dificultad o el problema con Venezuela, que llegó un presidente que decidió hacer un nuevo reparto en la industria petrolera y darle concesiones a empresas de esos países en detrimento de las empresas estadounidenses que fueron apartadas o se fueron por voluntad propia. Entonces, estos dos países en días recientes han mostrado su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro y han dejado claro, tanto en declaraciones pues, a la prensa como en el marco de las instancias multilaterales. Por ejemplo, el otro día en un Consejo de Seguridad extraordinario que hubo en las Naciones Unidas, sobre este tema específico de los ataques en el Caribe, donde tanto los representantes de Rusia como de China dejaron claro que respaldan la soberanía venezolana y que no están de acuerdo con esas ejecuciones extrajudiciales y que suponen pues, una afrenta y una vulneración del derecho internacional. Si lo que molesta a Estados Unidos es la figura del presidente Maduro, ¿habría alguna posibilidad de desbancarlo sin una intervención militar? Bueno, Estados Unidos ha apostado a lo largo de estas más de 2 décadas a provocar un cambio de régimen de diferentes maneras. Una de ellas ha sido pues, financiar a los sectores de la oposición venezolana, por ejemplo ahora María Corina Machado, que le acaban de dar el Premio Nobel de la Paz, recibió dineros a través de la National Endowment for Democracy para crear una serie de organizaciones de la sociedad civil, y no solo ella, otros líderes que pues fueran en aras de defender la democracia y las libertades en Venezuela. Esto han sido estrategias de cambio de régimen por vías diferenciadas, no solo por la amenaza directa militar. Algunos teóricos hablan también de una guerra híbrida, es decir, una guerra de amplio espectro, ¿no?, con cómo se relaciona Estados Unidos con los gobiernos que no son afines a sus intereses. Y bueno, ahí vemos que esas opciones de propiciar que haya un cambio en la correlación de fuerzas interna, pues se han visto impedidas. ¿Por qué? Porque una cosa que desde los sectores de inteligencia de Estados Unidos y desde la oposición venezolana se niega, pero existe, es que el gobierno venezolano ha tenido un respaldo mayoritario a lo largo de 2 décadas. Ahora hay todo un debate sobre si se robó las elecciones o no. Este debate viene desde los inicios. O sea, la oposición venezolana en determinadas coyunturas también decidió incluso no participar, pero la oposición venezolana gobierna en gobernaturas, en municipios, ganó las elecciones a la Asamblea Legislativa en 2015, es decir, ahí ante el fracaso de conseguir que haya un consenso mayoritario en la sociedad venezolana que pueda sacar a los gobiernos chavistas por la vía de las urnas, pues Estados Unidos también busca otras vías para acabar con lo que considera que es un régimen dictatorial.
Bueno, con el tema de las elecciones entraríamos en un debate bastante amplio por el tema de las actas y todo aquello. Sí, pero antes... sobre todo los datos desagregados, es lo que no se ha publicado. Y muy rápidamente, en cuestión de segundos, por favor, el tema de que se rumorea de que hubiera una salida pactada de Nicolás Maduro o bien a Turquía o bien a Qatar. Yo esto no tengo información porque obviamente no tengo acceso a información de inteligencia. Me parece que esto, igual que otras cosas que se han planteado de un supuesto acuerdo en Qatar, donde pues, Maduro aceptaría irse y se quedaría vicepresidenta, ha sido desmentido por ellos mismos ayer. Pero más allá de quién dice la verdad, quién miente, a mí me da la impresión de que es evaluar de manera incorrecta. O sea, esto forma parte como de posicionar, ¿no? En una lógica de guerra psicológica, posicionar informaciones para provocar las reacciones de ver si se quiebran, ¿no? Las lealtades dentro de la dirigencia venezolana, pero por otra parte también es infravalorar que a mí me parece que Nicolás Maduro no se va a ir por voluntad propia. Es decir, él considera, lógicamente, que él representa los intereses del pueblo venezolano, que le ha votado, que tiene la legitimidad de liderar un proceso revolucionario, y en ese sentido no creo que él vaya a aceptar irse a ningún sitio, porque eso sería reconocer que ha hecho algo mal, ¿verdad? Arantxa, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Claves del Día. A vosotros.